Muy buenas, gente. Yo soy el señor Mazorca y el día de hoy les traigo lo que sería el siguiente capítulo de este fanfic titulado My Hero Academia Mechanical Green del autor Meta 2012. Si les interesa el link de la historia y del autor, los encontrarán en la descripción o en el comentario fijado. Solo recordarles que no soy dueño de la historia, solo de la traducción y el gameplay de fondo. Si les gusta el video, por favor no olviden dejar su me gusta y comentar. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 4. Ayuda. Isa Tsuneyo ha tenido bastantes pacientes problemáticos. Es parte de la vida. La gente acudía a terapeutas como él para que les ayudaran con problemas de la vida. Estrés, depresión, arrepentimiento y malas decisiones. Acuden a él si se dan cuenta de que necesitan ayuda para cambiar sus vidas, y su cliente actual no es la excepción. Bueno, al principio tuvo algunos problemas, pero en los últimos 3 meses, ha visto mejoras significativas en su joven cliente. Dime otra vez, ¿en qué momento creíste que todo empezó a ir cuesta abajo? Preguntó Isa con calma. Su cliente suspiró. Cuando tenía 4 años, cuando mi don se manifestó por primera vez, respondió Katsuki Bakugo, recostándose en el sofá mientras se examinaba las manos. Todos a mi alrededor pensaban que era genial, igual que yo. Incluso Izumi pensaba que era genial. Y aún así, a pesar de elogiarme, la trataba fatal. ¿Y por qué empezaste a acosar a Izumi? Preguntó Isa. Empezó después de que saliéramos a caminar por el bosque con unos amigos, respondió Katsuki. Me caí de un tronco caído a un río poco profundo, y ella bajó y se ofreció a ayudarme. En ese momento, mi mente joven e idiota pensó que ella pensaba que yo era débil, así que la ataqué. Y seguí atacándola durante los siguientes 10 malditos años. Llamándola Deku sin don, golpeándola, usando mi don con ella. Diciéndole que saltara de un maldito edificio. Gritó antes de levantarse y caminar por la habitación. Me permitieron salirme con la mía. Nadie se molestó en interponerse, ya que no querían interponerse en el camino de una persona tan prometedora. Así que lo dejaron continuar y lo ignoraron porque, para ellos, no podía hacer nada malo y no me importaba lo que le pasara a la única chica sin don de la escuela. Durante 10 años, acosé a la primera amiga que hice. Todo porque pensé que me menospreciaba y por no tener don. Nadie me detuvo. Nadie me apartó para decirme que lo que hacía estaba mal y era poco heroico. Que no estaba actuando como un maldito héroe, a pesar de inculcarles a todos a mi alrededor que algún día sería el héroe número 1. Los héroes no solo luchan contra villanos. También salvan gente. Simplemente nunca me había dado cuenta hasta ahora. Siempre estaba demasiado concentrado en la lucha, viendo a héroes como Olmig golpear a villanos, sin darme cuenta de que también estaban salvando gente. Quería ser el héroe número 1, como Olmig, pero Olmig nunca diría algo como niños sin don que salten de un maldito edificio. Alguien debería haber sabido que lo que hacía no era heroico, que actuaba más como un villano que como un héroe. Pero no lo supieron. Y ahora estoy metido en esta situación de mierda después de decirle a una chica que saltara de un maldito edificio. Sí, eso es. Sácalo todo. Dijo Isa con calma. El chico tenía mucha frustración y rabia contenidas, y desahogarla así lo ayudó a calmarse. Katsuki suspiró, respirando agitadamente mientras volvía a sentarse. Creo que sí, dijo antes de tomarse unos minutos para calmarse. Los profesores de la escuela secundaria Aldera deberían haber sabido que lo que hacía estaba mal, que no estaba actuando como el héroe en el que tantas veces dije que me convertiría. Sus profesores, por Dios. Se supone que deben cuidar de los estudiantes a su cargo, no priorizar mi futuro sobre el de una chica sin don. Me alegro de no tener que lidiar más con sus tonterías. La mayoría del personal fue arrestado por negligencia. ¿Y cómo ha estado Aldera desde que Izumi se fue? Preguntó Isa. Era bueno que el chico se desahogara. Es demasiado fácil reprimir estas emociones y dejar que se acumulen demasiado tiempo. Bueno, los nuevos profesores son mucho más observadores esta vez, de hecho me están reprendiendo por mis tonterías, respondió Katsuki mientras se tumbaba en el sofá. Los estudiantes, no tanto. Todos se alegran de que se haya ido, pero por desgracia, es por las razones equivocadas. Se alegran de que Deku, sin su don, ya no esté para arruinar su progreso. Algunos incluso están decepcionados de que haya sobrevivido a su intento de suicidio. Es casi horroroso lo mucho que la odian algunos estudiantes. Me alegra que ninguno de ellos venga conmigo a la UA el año que viene. Ni al Instituto Shiketsu si no consigo entrar en la primera. Ah, qué cambio con respecto a la última vez, comentó Isa. La última vez dijiste que te empeñabas en entrar en la UA.
Eso fue cuando empezábamos. Y esta mierda aún estaba fresca, dijo Katsuki. Ahora que he tenido tiempo de pensarlo, me doy cuenta de que mis posibilidades de entrar en la UA pueden ser escasas. Aldera no es una escuela grande, pero está justo a las puertas de la UA. Lo que pasó les habría llegado a los oídos. Además, al ser una escuela de héroes, es inevitable que revisen los antecedentes de todos sus estudiantes, y el mío tendrá serias sospechas. Así que tengo algunas opciones de respaldo, por si acaso. En todo caso, creo que no merezco ir a la UA. Son la mejor escuela de héroes del país, y yo soy la persona más antihéroe imaginable, dijo antes de cerrar los ojos. Me alegro de que Izumi haya sido transferida a una nueva escuela. Pero no puedo evitar desear que lo hubieran hecho hace años. ¿Y por qué piensas eso? Preguntó Isa. Porque debería haber dejado de seguirme hace años, quizá incluso una década, respondió Katsuki. A pesar de todo lo que le hice, seguía creyéndome su amigo, incluso intentando reavivar nuestra amistad. Y aún así, allá donde íbamos, ponía a todos en su contra porque todos me consideraban brillante y no querían interponerse en mi camino. Y cuando me vieron intimidar a Izumi, también la atacaron. Me invitó a salir una vez, nada menos que a una cita. Mi respuesta fue golpearla en la cara con mi lengua y mandarla a la mierda. Arruiné cualquier posibilidad de que consiguiera un novio porque, después de eso, todos a los que ella invitó a salir hicieron lo mismo. No entiendo por qué seguía intentándolo, ni por qué seguía siguiéndome a todas partes. ¿Crees que te seguía porque te admiraba? Preguntó Isa. Probablemente, respondió Katsuki frunciendo el ceño. Ella fue la primera en decir que tenía un don genial, y era cierto. Mi don es genial. Aún así, la trataba fatal y pensaba que era inútil. ¿Te dije alguna vez lo inteligente que era? Era la mayor fan de los héroes que he conocido. Mientras que a mí me interesaban más sus peleas, a ella siempre le interesaban sus dones. Tenía cuadernos donde anotaba los dones de la gente, cómo funcionaban y cómo podían mejorarlos. Nunca le conté que se me ocurrió la idea de propulsarme por los aires con mis explosiones. Una vez hizo un comentario despreocupado, y la recompensé con un golpe en la cara diciéndole que se callara. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar mi forma de tratarla. Quizás entonces no se habría tirado de un edificio. Mirando hacia atrás ahora, mi razón para odiarla era muy infantil, y aún así, nunca intenté cambiar. Isa asintió. En su época de terapeuta, había visto a mucha gente que se arrepentía de sus decisiones vitales. Lamentablemente, la mayoría de las veces, después de que sus acciones le hubieran causado un gran dolor y sufrimiento a otra persona. Y para Katsuki, los 10 años que había pasado acosando a una chica empezaban a volverse en su contra. El resto de la sesión continuó como siempre, con gritos y palabrotas. Había notado que había estado diciendo muchas menos palabrotas desde su primera sesión. Comentó que también asistía a sesiones de control de la ira, así que era bueno que estuviera recibiendo algo más que solo terapia. Al terminar la sesión, Katsuki salió sin decir palabra. Su madre, Mitsuki, esperaba afuera en la sala de espera, sentada a unas sillas de un chico de pelo largo y gafas de sol. Cuando Mitsuki vio a su hijo salir de la habitación, se puso de pie y caminó a su lado. Ninguno de los dos habló de camino a casa. Era un momento difícil para ambos. Inko era una vieja amiga de Mitsuki, y le horrorizaba que Katsuki hubiera estado acosando a la hija de Inko durante tanto tiempo sin que ninguno de los dos lo supiera. Izumi era una chica tan dulce que no merecía tal trato. Y aún así, su hijo la atormentó durante 10 años sin que ella lo supiera. Katsuki, mientras tanto, estaba pasando por un infierno. El intento de suicidio de Izumi lo había golpeado duro. Al principio, pensó que era una mentira que ella inventó para llamar la atención mientras los héroes, quienes, siendo honestos, no tenían derecho a llamarse así, ya que solo estaban de brazos cruzados mientras él se asfixiaba, la regañaban. Pero cuando la policía comenzó a investigar Aldera y arrestó a varios miembros de su personal por negligencia, el traslado de Izumi a una nueva escuela y la gran cobertura mediática sobre el incidente, todo empezó a parecer mucho más real. Y lo horrorizó. Lo decía en broma cuando comentó sobre saltar de un edificio. Aunque empezaba a creer que no, fue impactante que no lo arrestaran también. Después de todo, fue él quien la instó a saltar. En cambio, terminó en terapia y sesiones de control de la ira, algo a lo que inicialmente se oponía, pero que ahora se alegraba de estar haciendo. Porque ahora tenía la oportunidad de salvar su sueño de convertirse en un héroe, pero no en el que quería ser. El puesto número 1 estaría para siempre fuera de su alcance, pero ahora se sentía bien.
Su antiguo yo no habría estado de acuerdo, pero no tenía que lidiar con el trauma de estar directamente involucrado en el intento de suicidio de una chica. No podía ser como Olmig, y mucho menos superarlo. Era demasiado violento, demasiado egoísta. Todo lo que había hecho era para alcanzar sus propios objetivos, no los de nadie más. Se supone que los héroes deben luchar contra los villanos y ayudar a la gente. Su antiguo yo no lo habría hecho. No lo habría hecho en absoluto. Si quería convertirse en un héroe, necesitaba cambiar. No que se convirtiera drásticamente en una persona diferente, solo lo suficiente como para dejar de llamar a la gente extras. Este desastre también dejaría una marca muy oscura en su expediente, además, con todas sus malas acciones ahora en su expediente porque sus antiguos profesores los expulsaron por alguna estúpida razón, ninguna escuela de héroes lo aceptaría a menos que cambiara y mejorara. Nadie quiere un héroe que discrimina a la gente sin don. Había otra cosa que lo preocupaba. Izumi. Necesitaba disculparse con ella, pero le faltaba el coraje. La última vez que la vio fue durante el incidente con el villano de lodo. Parecía destrozada, apenas podía contenerse. Los héroes deberían haber sido capaces de ver su estado, y sin embargo, la presionaron demasiado. No sabía cómo reaccionaría al volver a verlo, sobre todo porque lo último que le había dicho fue que saltara de un edificio. Decidió mantener las distancias hasta que la situación se calmara. Entonces, pensaría en disculparse. Solo esperaba que, donde quiera que estuviera ahora, la vida le fuera mucho más llevadera. Mientras tanto, Izumi se desplomó de bruces en la cama, cansada y agotada. Había terminado el entrenamiento de combate con Sir Niuteye por hoy y estaba agotada. Menos mal que no estaba despejando la playa hoy, ya que no tenía fuerzas para mover nada en ese momento. ¿Quién iba a decir que entrenar para luchar podía ser tan duro? Comentó Izumi, con la cabeza hundida en la almohada. Sé que tendré que aprender a luchar en algún momento, pero no es fácil. Luchar nunca lo es, dijo Durandal, recostada junto a su cama. Se necesitan años y años de entrenamiento para dominarlo, y siempre hay que seguir entrenando para que las habilidades no se degraden. Es más fácil para una máquina, ya que puedes programarnos, pero eso no significa que podamos dominarlo más fácilmente que tú. Además, al menos te están entrenando para luchar antes de entrar en la UA. Te dará una ligera ventaja sobre los demás estudiantes. Izumi asintió. Al menos ahora podía hacer más que simplemente resolver el problema. Niuteye dijo que aún tenía mucho trabajo, pero que al menos dominaría lo básico para cuando solicitara el ingreso en la UA. Hablando de trabajo, Niuteye le había dado algunas cosas que hacer para mejorar sus habilidades analíticas. Vídeos de CCTV simulados para el entrenamiento de analistas, que le exigían que anotara todo lo posible sobre su don, cómo lo usaban y cualquier otra cosa fuera de lo común. Por supuesto, los vídeos eran falsos, y el criminal grabado era un actor. Eran para entrenar. Bueno, eso pensaba ella. La semana pasada le había dado un video discreto de alguien con lo que le dijeron que era un don parecido a la telequinesis. Pero, tras ver el video, se dio cuenta de que no era así, y de hecho, el tipo tenía un don de magnetismo que le permitía controlar objetos magnéticos. No le dio mucha importancia cuando le devolvió el trabajo terminado. Pero cuando un reportaje en las noticias sobre Sir Niuteye deteniendo a un ladrón que podía controlar objetos magnéticos, sospechó. Una llamada más tarde reveló que, sí, Sir Niuteye le había enviado imágenes de una investigación real que estaba realizando. Como era de esperar, Izumi estaba encantada de haber podido ayudar a Sir Niuteye con una de sus investigaciones. Inko, por otro lado, estaba un poco enfadada porque el hombre lo había hecho sin previo aviso ni permiso, pero se apaciguó un poco al ver que solo tenía elogios para ella. El análisis de Izumi del don del ladrón facilitó mucho su captura. Pero sí dijo que le pediría permiso la próxima vez que quisiera pedirle ayuda de esa manera. Lo cual no tenía nada que ver con que ella acercara lentamente uno de sus sellos de hiperdensidad con su don y dijera, eso podría ser otra cosa. Izumi no tenía ni idea de por qué, después de que su madre dijera eso, Sir Niuteye cruzó las piernas. Sospechaba que su madre lo había amenazado con hacerle algo, pero no estaba segura de que no era la única que estaba mejorando. Hitoshi y Neito también estaban entrenando. Sin embargo, se estaban volviendo más fuertes, ya que no podían hacer mucho para mejorar sus dones ahora mismo, no sin meterse en problemas. Pero podían experimentar un poco. Neito había descubierto cuánto tiempo podía copiar el don de alguien de un mechón de pelo suelto, aproximadamente una semana antes de que ya no pudiera copiar su don.
Aunque era bastante tiempo, conseguir que la gente le diera un mechón de su pelo a veces era difícil, sobre todo si no tenían pelo. Además, todavía estaba limitado a 3 dones a la vez. Otro problema sería identificar el origen del cabello y la facilidad con la que se perdía. Quizás tendría que idear algo para incorporarlo en su disfraz de héroe. Hitoshi estaba más centrado en el entrenamiento físico, ya que, a diferencia de Neito, su don no sería útil durante la parte práctica del examen. Izumi le permitió practicar su don con ella para que practicara. Si bien le pareció extraño, no supo que estaba bajo su control hasta que él lo rompió. La primera vez que lo usó, no creyó que lo hubiera hecho hasta que notó que no estaba donde estaba antes. Fue un poco aterrador, pero también bastante impresionante. También descubrieron algunas debilidades. Si bien el objetivo no podía escapar de su control mental, era notablemente fácil para otros romper su control. Algo tan simple como un empujón brusco en el hombro del objetivo era suficiente para romper el control de Hitoshi sobre él. No era algo de qué preocuparse en un combate 1 contra 1, pero contra varios, no serviría de mucho para detenerlos. Por otro lado, alterar sus comunicaciones y hacerles desconfiar de las voces de sus camaradas puede afectar seriamente su cohesión y facilitar su derribo. Pero, incluso con todo el trabajo que han realizado, aún les queda mucho camino por recorrer antes del examen de admisión a la UA, y pueden pasar muchas cosas en el lapso. Así que tuvieron que seguir entrenando para estar listos para el examen. En fin, volvamos a su trabajo. Una vez recuperada del entrenamiento, se levantó de la cama, se sentó en su escritorio, abrió su portátil y se puso a trabajar. Vio el vídeo de Sir Newteye y anotó lo que observó. Fue un simple robo. El ladrón convirtió su dedo en una llave, lo que le permitió entrar y saquear el lugar. Sin embargo, lo más interesante fue que la alarma nunca sonó, ni siquiera cuando rompieron una de las pantallas. Algo oía mal en esto. Esto empieza a parecer un trabajo interno, comentó Izumi, tomando nota de sus observaciones. Probablemente un intento de fraude al seguro por parte del dueño. Después de todo, hay muchos objetos de valor ahí dentro. Durandal asintió, sin decir palabra, sabiendo que era una prueba para Izumi. Él veía que era un fraude al seguro, pero no lo era para él. No se puede aprender nada si un robot responde todas las preguntas. De hecho, sería perjudicial para ella. Una vez que Izumi terminó de examinar el video, se lo envió a Sir Newteye antes de investigar un poco por su cuenta. Abrió YouTube y buscó un video de una de las peleas de All Might, específicamente, su única pelea contra el Dr. Paxton. Bueno, llamarlo una pelea sería quedarse corto. Era más como una serie vergonzosa de Paxton enviando un poderoso robot a luchar contra All Might, solo para que All Might lo destrozara de un puñetazo. Era divertidísimo lo molesto que se estaba poniendo el hombre. Lamentablemente, All Might no pudo atraparlo en ese momento, ya que la última máquina que Paxton envió contra All Might era mucho más resistente y difícil de destruir, lo que le dio al demente la oportunidad de escapar. ¿Por qué estás estudiando a mi creador?, preguntó Durandal. Has estado investigando mucho sobre él últimamente. ¿Por qué? Porque quiero saber más sobre ti, pero como dijiste, no sabes mucho sobre el cuerpo que habitas, respondió Izumi mientras veía a All Might destrozar un robot sin esfuerzo. Si veo lo que pueden hacer sus otros robots, quizá nos haga una idea de lo que eres capaz. Durandal miró el video que Izumi estaba viendo antes de volver a mirarla. Entiendo. Este cuerpo no venía con manual de instrucciones, comentó antes de volver a mirar el video. Además, se siente bien ver cómo le dan una paliza al calvo. Izumi asintió y siguió viendo el video. Paxton era un hombre alto y delgado, con extremidades y dedos largos. Carecía de vello facial, incluso cejas. Sus ojos estaban cubiertos por gafas protectoras con lentes de cámara. Parecía simple, pero la mayoría de las veces, los simples son los más letales. También hablaba con acento británico. El loco no estaba de pie, sino sentado en un pequeño casa monoplaza con funciones TOL, flotando en medio de la calle, rodeado de sus máquinas, la mayoría de las cuales habían quedado reducidas a chatarra. All Might estaba a varios metros de distancia, con aún más robots destruidos a su alrededor. Algunos de los mejores de Paxton, a juzgar por su despotricación algo molesta. All Might hizo que lidiar con Paxton pareciera fácil. Como si el símbolo de la paz pudiera haberlo liquidado en ese mismo instante. Si no fuera por el All Might Buster de Paxton, entonces su lluvia de terror habría terminado allí mismo. Desafortunadamente, esto fue solo un caso aislado. Todas las demás batallas en las que Paxton participó directamente terminaron con su victoria o una pequeña derrota.
El hombre era un genio en algo más que la robótica. Sabía cómo librar batallas y ganarlas. También sabía cómo destrozar a la gente. No físicamente, sino mentalmente. No era ningún secreto que era un gran terapeuta, pero su entrenamiento también le ayudó a destrozar a la gente. Sabía qué decir para que alguien se replegara sobre sí mismo, cómo decirlo y cuándo decirlo. Se ha enfrentado a cientos de héroes y ha destrozado mentalmente a los que no mató. Tantos héroes de todo el mundo. Mantis, Earl Grey, Liberty, Endeavor, Medved y muchos otros. Mientras que algunos como Endeavor lograron recuperarse y volver a su rol de héroes, otros como Earl Grey no tuvieron tanta suerte, aferrándose a su rol incluso después de su recuperación. Algunos simplemente nunca se recuperaron. Ella sabía lo peligroso que era Paxton. Todos lo sabían. Pero solo después de empezar a investigarlo, se dio cuenta de la verdadera magnitud del daño que había causado. Más de 5.000 héroes, muertos o destrozados por él en todo el mundo. Miles murieron, varias naciones quedaron paralizadas, economías arruinadas y ciudades destruidas. Trajo la guerra al mundo entero, para la que nadie estaba preparado. Era impactante el daño que un solo hombre podía causar, la magnitud de su imperio y la cantidad de sus subordinados más peligrosos que aún seguían desaparecidos. Muchas personas que trabajaban para él fueron arrestadas tras su muerte, y con el paso del tiempo se encontraron más. A día de hoy, seguían descubriendo sus bases y secuaces, pero sus secuaces y máquinas más peligrosas seguían sueltos. Argonaut, Mecanista, BNK-3R, Stealth, el terapeuta, Ark y muchos otros que aún siguen sueltos. Nadie sabía dónde estaban, pero era aterrador saber que individuos tan peligrosos seguían sueltos. Diablos. La banda, un grupo de robots que le tocaba música de jefe, seguía suelto. El hombre tenía un ego enorme y le encantaba la música de fondo mientras luchaba. Y aunque tenía que admitir que tenía buen gusto musical, el hecho de que la tocara mientras sus fuerzas mataban gente no lo mejoraba. Aunque, ¿acaso necesitaba un montón de robots para tocar la música en vivo y no por un altavoz? En fin, Paxton era peligroso, y sus máquinas también. Todos sus robots estaban hechos para la guerra y eran muy versátiles. Era bastante fácil reconfigurarlos para realizar diversas tareas. Pero como Durandal era un robot de gama alta, sería diferente. Así que se centró en las máquinas más avanzadas de Paxton, principalmente las que tenían cerebros positrónicos. Pero eso resultó ser más difícil. No pudo encontrar nada sobre ellas aparte de sus nombres y el hecho de que tenían cerebros positrónicos. Ni siquiera pudo encontrar un vídeo de ellas en acción. Ni siquiera las más conocidas tenían nada. Esto huele a encubrimiento, comentó Durandal mientras Izumi cerraba otra página web vacía que solo contenía una imagen borrosa del robot en cuestión, su nombre y la confirmación de que tenía un cerebro positrónico. Alguien no quiere que el mundo sepa de lo que eran capaces sus máquinas de alta gama. No se les puede culpar. Algunas eran realmente aterradoras, como su All-Mig Booster. Creó esa cosa para matar a All-Mig, falló, sí, pero como viste, le dio muchos problemas a All-Mig antes de que pudiera destruirla. ¿Crees que alguien intenta evitar que la gente las replique? Preguntó Izumi. Probablemente. Al fin y al cabo, eran sus máquinas más peligrosas, respondió Durandal. O es uno de sus secuaces el que lo hace, ocultando al público los secretos de su difunto amo. Además, todos sus robots, excepto los más grandes, eran bípedos. No tenía muchos cuadrúpedos. Así que lo más probable es que no aprendamos mucho sobre lo que puedo hacer con ellos. Izumi suspiró. ¿Entonces me estás diciendo que pasé la última hora buscando sus robots para nada? Bueno, cuando lo dices así, sí, más o menos, respondió Durandal. Al menos no fue todo en vano. Encontraste esa recopilación de él recibiendo un puñetazo en la cara y huyendo en calzoncillos con la canción de Ben Mill. ¡Qué gracioso! Para ser el hombre que causó tanto caos y mató a tantos, se metió en muchas situaciones embarazosas y divertidas. Izumi asintió con una sonrisa burlona. Para ser un hombre tan malvado, cometió una cantidad vergonzosa de errores hilarantes que lo habrían convertido en el hazmerreír de todos si no fuera por toda la destrucción y muerte que causó. Bueno, no fue en vano. Además, habían descubierto algo sobre él por pura casualidad. El programa de fidelización y la cerradura biométrica pueden, en cierto modo, ser manipulados. Por alguna razón, Durandal obedece las órdenes de Inco sin vacilación ni reticencia. Al principio, los tres estaban confundidos, ya que se supone que la cerradura biométrica de Paxton solo funciona con la persona a la que está asignada.
Tras unas breves pruebas, descubrieron por qué era tan obediente con Inko como con Izumi. Ella era su madre. Tenían un parentesco muy cercano, con una genética muy sonriente. Debido a su parentesco biológico, la cerradura biométrica es manipulada, haciéndole creer que la orden viene de Izumi cuando en realidad viene de Inko. Durandal teorizó que Paxton nunca se enteró de esto porque no tenía familia, así que esta debilidad pasó desapercibida. No era algo de lo que se pudiera abusar, ya que no tenía hijos, pero algo era algo. Entonces llamaron a la puerta. Izumi. Llamó su madre desde el otro lado. Ya casi es la hora. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Izumi mientras se giraba hacia la puerta. Ya voy. Dijo en voz alta antes de apagar el ordenador y correr hacia la puerta. Durandal la siguió de cerca mientras salía de su habitación y seguía a su madre hacia la sala de estar. Las dos se sentaron en el sofá frente al televisor, mientras que Durandal se sentó en el suelo frente a ellas. Inko sacó el mando a distancia y encendió el televisor, pero no cambió de canal. En su lugar, activó un servicio de videotelefonía que tenían, uno capaz de gestionar llamadas entre la Tierra y la Luna. Inko introdujo rápidamente un código para una sala de reuniones y esperó. La pantalla principal estaba negra, salvo por un pequeño rectángulo en la parte inferior que les mostraba la vista de la cámara web situada sobre el televisor. Los dos esperaron pacientemente unos instantes antes de que la pantalla negra cambiara a un hombre de pelo corto y esponjoso, rojo y con pecas, vestido con una camisa negra y sentado en un escritorio. Una nota en la esquina superior izquierda de la pantalla también decía: retraso. 2,5 segundos. El hombre sonrió al verlos. Izumi, Inko. ¿Cómo están mis dos chicas favoritas? Inko sonrió. Estamos bien, cariño, dijo mientras Izumi sonreía radiante, tan radiante que podría haberle disparado a alguien con una bomba de aturdimiento. ¿Cómo estás tú, Isashi? El hombre sonrió. Estoy bien. Regresamos a la planta, así que tengo un tiempo libre hasta que lleguemos, respondió Isashi Midoriya. Ha sido un mes muy productivo y ajetreado para nosotros. Bueno, me alegra saber que estás bien, dijo Inko, contenta de que su esposo estuviera bien. Isashi Midoriya siempre había querido ir a la luna, incluso de joven. Así que, cuando comenzó el proyecto de la colonia lunar, se apuntó para ayudar con la minería de Helio 3. Aunque no esperaba ser uno de los pocos seleccionados para ir allí, era su sueño hecho realidad. Desafortunadamente, para cuando llegó la confirmación, fue seleccionado, ya se había casado y tenía un hijo, y lamentablemente, no pudo llevarlos a la luna. No ayudó que su hija soñara con convertirse en una heroína, y no pudo lograrlo en la luna. Así que, tras una larga conversación familiar, Inko e Izumi le dijeron que aceptara, ya que era su sueño ir a la luna, con una condición, puesta por Izumi, de 3 años. Mientras está allí, le compra cualquier mercancía exclusiva de héroe que se venda. Aceptó al instante. Izumi era su pequeña querida, y quería hacer todo lo posible para ayudarla a alcanzar su sueño de convertirse en heroína, apoyando a su esposa e hija a pesar de estar tan lejos. Durandal también comentó que si Izumi hubiera nacido niño, se habría parecido mucho a su padre. Isashi asintió antes de volverse hacia su hija. Izumi, ¿cómo te va? Preguntó sin perder la sonrisa. Había un dejo de preocupación en su voz. Puede que hubieran pasado 3 meses desde que ella intentó suicidarse, pero él seguía preocupado por ella. Deseaba desesperadamente visitarlos y estar con ellos en estos momentos difíciles, pero lamentablemente no podía permitirse el lujo de volver a casa, ya que los viajes de ida y vuelta a la Tierra no son baratos. No tenía suficientes vacaciones para cubrir el viaje ni tiempo para pasar con su familia. Así que lo mejor que podía hacer era enviarles algo más para que ayudaran. He estado bien, dijo Izumi con una sonrisa. Siempre disfrutaba hablando con su padre. El hombre entendía lo que se sentía cuando le decían repetidamente que renunciara a su sueño. Pero siempre había sido una fuente de inspiración, ya que, a pesar de todo, archivó su sueño y fue a la luna. Fue una de las cosas que la ayudaron a seguir adelante durante todos estos años. Isa dijo que he mejorado mucho desde nuestra primera sesión, pero que aún me queda mucho por hacer, dijo, frunciendo el ceño ligeramente, deseando que su padre pudiera estar allí en persona. Pero estoy progresando. Espero estar mejor para cuando solicite el ingreso a la UA. Yo también he estado entrenando mucho. Me alegra oír eso, dijo Isashi con una sonrisa, contento de que su hija se estuviera recuperando. Se horrorizó al descubrir lo que le había sucedido y cómo la escuela a la que asistía no hacía nada para ayudarla ni detener el acoso. Una parte de él deseaba no haber ido nunca a la luna.
De esa manera, habría estado allí para ayudarla, lo que podría haber dañado su deseo de convertirse en una heroína. Recuerda, no te desanimes si no logras entrar al curso de héroes el primer día. Aún tienes el Festival Deportivo de la UA para demostrar tu valía como heroína. Izumi asintió frenéticamente con una sonrisa en el rostro. No pasaba un año sin que viera el Festival Deportivo de la UA, ya que era una oportunidad para que los estudiantes exhibieran sus dones. Otra razón para celebrar el festival deportivo tan temprano era darles a los estudiantes que no obtuvieron buenos resultados en el examen de admisión, pero que aún querían convertirse en héroes, la oportunidad de ingresar al curso de héroes. Muchos dones útiles no sirven para luchar contra robots, por lo que a menudo no logran entrar. El festival les da otra oportunidad. Incluso si fracasaba, aún tendría otra. Lo mismo ocurrió con casi todas las mejores escuelas de héroes del mundo. La Academia Millennium en Alemania, el Instituto Guardián en Rusia, el prestigioso Instituto Helsing de Gran Bretaña y la Academia de los Vengadores en Estados Unidos, solo por nombrar algunas. Y sí, también veía sus festivales deportivos para ver los dones de sus estudiantes en acción. No te preocupes. Soy consciente de que es posible y estoy preparada, dijo Izumi. Pero también tengo a Durandal conmigo, así que no debería haber problema. Dijo mientras su compañero robot levantaba la cabeza. Ese es el espíritu. Dijo Isashi con una sonrisa. ¿Y cómo está tu amiga Durandal? ¿Sigue vigilándote? Sigo asegurándome de que esté a salvo, si es lo que te preocupa, respondió Durandal. No decía mucho durante estas reuniones, prefiriendo hablar solo si Isashi hablaba directamente o si la conversación lo involucraba. Salvo en algunos lugares, no me he separado de ella, esos lugares eran los vestuarios y los baños de las chicas. A las otras chicas no les gustaba que entrara con ella y le decían que lo dejara afuera, y como no quería ganarse enemigos, obedeció sin decir palabra. Bueno, me alegra que estés cuidando de mi pequeña. Necesita toda la ayuda posible ahora mismo, dijo Isashi mientras su sonrisa se desvanecía levemente. No sé qué haría si perdiera a alguna de las dos. Inko asintió. Sabía cuánto las amaba su esposo, y aunque le dolía mucho no poder estar con ellas, estaba haciendo todo lo posible por ayudar a su hija en estos momentos difíciles. Ah, sí, padre, ese paquete que nos enviaste llegó ayer, dijo Izumi con una sonrisa, alegrando el ambiente. Por fin, dijo Isashi, aliviado. Llevaba más de 2 meses esperándolo. Me preguntaba cuándo les llegaría. ¿Disfrutaron los regalos que les envié? Sí, dijo Izumi mientras ella e Inko asentían. Isashi le había enviado a Izumi un montón de merchandising de héroes que se vendía exclusivamente en la luna, incluyendo una edición limitada de All Might con su disfraz ficticio de luna. Un disfraz hipotético diseñado por si acaso All Might necesitaba ir a la luna. Mientras tanto, Inko recibió, entre otras cosas, una máquina de coser nueva, ya que la vieja se rompió y quería retomar la costura, y también algo de tela para practicar. Me alegra saberlo, dijo Isashi con una sonrisa. Me alegra ver que les gustan los regalos. Ojalá pudiera hacer más, pero sigo atrapado aquí. No se preocupen, estaré con ustedes el año que viene. Solo manténganse fuertes por mí, Izumi. Saldremos de esto juntos. Izumi sonrió. Gracias, padre, dijo radiante, con lágrimas de felicidad cayendo de sus ojos. A pesar de estar tan lejos, Isashi ha sido quien más la ha apoyado, haciendo todo lo posible por ayudarla. Las quiero. Yo también las quiero. A las dos, dijo Isashi con una sonrisa antes de mirar rápidamente a la izquierda. Y ese es todo el tiempo que tengo disponible, por desgracia, dijo, volviéndolas a mirar. Hablaré con ustedes la semana que viene, dijo antes de despedirse. Inko e Izumi hicieron lo mismo antes de terminar la llamada. Izumi esperó unos instantes antes de rodear a su madre con el brazo y abrazarla con fuerza mientras acariciaba a Durandal. Ver a su padre siempre dibujaba una sonrisa en el rostro de la joven. Aunque estuviera a cientos de miles de kilómetros de distancia, el hombre aún sentía un profundo cariño por su familia. Y el año que viene, volvería a casa. Ya verás, padre, pensó Izumi con una sonrisa. Te haré sentir orgullosa. Fin del capítulo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 4 de este fanfic, espero y haya sido de su agrado. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Eso es todo por hoy, sin más que decir, Mazorca Sama Fanfic se despide, y no lo olviden, en la vida real también soy una mazorca.